un activista por el laicismo, por el ateísmo, no, él creía en el respeto, en el diálogo y, bueno, en la línea un poco a lo mejor de lo que es Habermas hoy en día, que tampoco es creyente, pero que sin embargo sí que trataba de apreciar lo que de bueno consideraba él que tiene la religión, ¿no? Había que acercar posturas. Estudió mucho tiempo en Alemania y la filosofía alemana le dejó la impresión de ser una especie de sucedáneo de la teología, constantemente pensando en Dios. Él igualmente pues estuvo muy influido por el neocantismo, bueno, y otro aspecto fundamental de su filosofía es que tuvo que exiliarse. La verdad es que tanto desde posturas de izquierdas como de derechas, franquistas, republicanas, le dieron bastantes bofetadas, dialécticas y no dialécticas, y se tuvo que exiliar entre 1936 y 1945. Tuvo también cierto exilio interior, en fin, las dificultades de los filósofos son manifiestas, de los filósofos comprometidos con sus ideas, con su pensamiento y que no tienen miedo a expresar sus opiniones. Podríamos decir que son tres las características fundamentales de la filosofía de Ortega. En primer lugar, algunos dicen que es un tanto disperso, su filosofía no puede exponerse de un modo académico, bien estructurado, por supuesto no es un método que deba ser aprendido de forma memorística, como se suele hacer en las exposiciones oficiales, más bien al contrario. Ha tratado todos los temas filosóficos que se puedan tratar. eh, Tiene además un método biográfico que exige una comprensión previa de la realidad a la que se aplica y hay un cierto manierismo, barroquismo, es un lenguaje muy bien cuidado, selecto, es un auténtico placer leer a Ortega bueno, y hace bueno el dicho aquel de que la claridad es la virtud del filósofo. Es claro, pero a la vez es exigente con la lengua. Podemos o se suele dividir la filosofía de Ortega y Gasset en tres etapas. La primera etapa, en la que domina principalmente el objetivismo, de 1902 a 1913, se caracteriza por lo siguiente. Voy a leer una de sus frases en Personas, Obras y Cosas. Dice lo siguiente. Durante mucho tiempo se ha seguido una falsa ruta, la del idealismo, en la que se ha sobrevalorado la capacidad del ser humano y se ha prestado demasiada poca atención a las cosas. Hay pues que liberarse de una enfermedad traidora, la subjetividad. Hay que tener en cuenta que él ha estudiado en Alemania, que allí el neocantismo era muy influyente, ese idealismo trascendental kantiano. Pues él intenta salirse un poco, aunque luego en su etapa de madurez Ortega y Gasset va a hacer una autocrítica de todo esto. ¿Qué razones arguye Ortega para declararse objetivista? Dice, durante 10 años he vivido dentro del pensamiento kantiano. Lo he respirado como una atmósfera y ha sido a la vez casa y prisión. El personalismo que rechaza Ortega no es una concepción típica del pensamiento español que entiende a la persona como el supremo valor del universo, sino esa tendencia a individualizarlo todo y a perderse en estériles discusiones personales. Es lo que otros han llamado el fulanismo español. Es decir, esa obsesión, según Ortega, de los españoles por reducirlo todo a cuestiones personales. Pues no, dice Ortega, hay que ser objetivos, dejarse de subjetividades, de fulanismo, de concretar. Hay que concretar sin llegar a tomar todo como algo personal. ¿Cuál es la naturaleza del objetivismo? Pues bueno, Ortega hablaba, es europeizante. El objetivismo es Europa, a diferencia de lo que proponía Unamuno, de la hispanización, ¿no? La ciencia pura y la filosofía eran para Ortega y Gasset la raíz profunda de la civilización europea. Y cuando hablamos de la ciencia pura y la filosofía, hablamos de objetivismo. Caracteres. El objetivismo se caracteriza por la claridad. La claridad es la cortesía del filósofo, como aseguraba el propio Ortega y Gasset.
y como demuestra en sus escritos, y en segundo lugar, las